Existe una entrevista que fue suprimida por décadas, una conversación tan profunda y reveladora que muchos creyeron que era demasiado peligrosa para ser publicada. Napoleon Hill, el hombre que entrevistó a los mayores genios del éxito del siglo XX, se sentó frente a frente con aquello que llamó el diablo. Pero no estamos hablando de cuernos, tridentes o fuego eterno. Estamos hablando de algo mucho más real, mucho más cercano a ti en este exacto momento. Algo que, según Hill, controla al 98% de la humanidad sin que lo perciban. Y tal vez, solo tal vez, tú seas una de esas personas. En los próximos minutos vamos a desvelar juntos los 3 mecanismos invisibles que mantienen a la mayoría de las personas aprisionadas en vidas que no eligieron, en relaciones que no nutren, en trabajos que no inspiran. Pero más importante aún, voy a compartir contigo el antídoto, la llave maestra que Napoleon Hill descubrió para romper estas cadenas. Si sientes que existe algo más grande esperándote, pero no logras alcanzarlo, este puede ser el momento más importante de tu jornada. Cuando finalmente logró publicar esta entrevista controvertida, muchos lectores quedaron confundidos. ¿Dónde estaba el ser sobrenatural? ¿Dónde estaban las referencias religiosas tradicionales? Hill había hecho algo revolucionario para su época y que continúa siendo profundamente relevante hoy. Transformó el concepto de diablo en una metáfora psicológica brillante, una representación de las fuerzas internas que sabotean nuestra evolución. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has sorprendido haciendo exactamente aquello que prometiste no hacer más? ¿Cuántas veces postergaste ese proyecto que podría transformar tu vida? ¿Cuántas veces permitiste que el miedo a ser juzgado te impidiera expresar tu verdadera esencia? Estas no son coincidencias ni falta de fuerza de voluntad, son manifestaciones de aquello que Hill llamó el diablo interior. Las prisiones mentales que construimos ladrillo por ladrillo sin percibir que nosotros mismos somos los arquitectos de nuestra limitación. La genialidad de Napoleon Hill fue entender que nuestros mayores enemigos no están allá afuera. Residen en los patrones automáticos de pensamiento, en las creencias heredadas que nunca cuestionamos, en los miedos que alimentamos diariamente con nuestra atención. Cuando personificó estas fuerzas destructivas como el diablo interior, no estaba creando una figura religiosa, sino dando forma tangible a aquello que es invisible, y por eso mismo tan peligrosamente eficaz. Es mucho más fácil luchar contra un enemigo que puedes ver. Pero ¿cómo combates algo que opera en las sombras de tu propia mente? ¿Cómo te liberas de cadenas que tú mismo forjaste, pero olvidaste que te pusiste? La respuesta está en primero reconocer esas cadenas, darles nombre, entender sus mecanismos. Solo entonces podemos comenzar el proceso de liberación. Y ese proceso, mi amigo, esa jornada de autodescubrimiento y reconquista de tu soberanía mental, es exactamente lo que vamos a explorar juntos ahora. La primera arma que este diablo interior utiliza contra nosotros es antigua como la humanidad, pero infinitamente adaptable a los tiempos modernos. Estoy hablando del miedo. Hill identificó 6 miedos principales que funcionan como cadenas invisibles amarrando el potencial humano. El miedo a la pobreza, que te hace aceptar una vida de escasez porque parece más seguro que arriesgarte. El miedo a la crítica, que silencia tu voz auténtica y te transforma en una versión editada de ti mismo, siempre buscando aprobación externa. El miedo a la enfermedad, que puede convertirse en una profecía autocumplida cuando alimentas constantemente pensamientos de fragilidad. El miedo a la pérdida del amor, que mantiene a personas en relaciones tóxicas porque el terror a la soledad parece mayor que el dolor de permanecer. El miedo a la vejez, que roba la alegría del presente mientras te preocupas obsesivamente por un futuro inevitable. Y finalmente, el miedo a la muerte, el miedo primordial que, cuando no es integrado conscientemente, contamina cada decisión que tomamos. Pero aquí está lo que pocos entienden sobre estos miedos. No son reales en el sentido de que la mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Un estudio fascinante reveló que el 85% de las cosas que las personas temen nunca se concretan, y del 15% que sucede, el 79% de las personas descubren que pueden manejar la situación mejor de lo que imaginaban.
Esto significa que el 97% de nuestras preocupaciones son puro desperdicio de energía vital. Entonces, ¿por qué seguimos alimentando estos miedos? Porque se convirtieron en hábitos mentales. Porque nuestra mente, en su intento de protegernos, crea escenarios catastróficos que nos paralizan. Y en esa parálisis, en esa zona de confort disfrazada de seguridad, el diablo interior prospera. No necesita hacer nada más que susurrar posibilidades negativas y nosotros mismos construimos las paredes de nuestra prisión. ¿Ya te detuviste a observar cómo estos miedos operan específicamente en tu vida? Voy a darte un ejercicio poderoso que puede cambiar completamente tu perspectiva. En las próximas 24 horas, cada vez que sientas resistencia a hacer algo, cada vez que postergues una decisión, cada vez que elijas el camino más seguro cuando tu corazón pide coraje, pregúntate, ¿cuál de los 6 miedos está operando aquí? No juzgues, solo observa, porque la conciencia, mi amigo, es siempre el primer paso hacia la libertad. Cuando nombras el miedo, cuando lo reconoces como un patrón mental y no como una verdad absoluta, ya has comenzado a disolver su poder sobre ti. Y esta es solo la primera cadena. Existen otras 2 aún más sutiles y por eso mismo aún más poderosas. Pero antes de explorar estas otras prisiones invisibles, quiero hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero que lleva una profundidad inmensa. Si pudieras vivir completamente libre de estos 6 miedos por solo un mes, ¿cómo sería diferente tu vida? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué sueños finalmente perseguirías? Mantén esa imagen en tu mente. Será nuestro faro mientras continuamos esta jornada. Si estás sintiendo que este contenido está resonando con algo profundo dentro de ti, si estás comenzando a reconocer estas prisiones mentales en tu propia vida, haz algo por mí ahora. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. No porque yo necesite números, sino porque tú mereces tener acceso consistente a herramientas que pueden transformar tu vida. Esta comunidad que estamos construyendo juntos es un espacio de despertar colectivo, donde cada persona que se une eleva la energía de todos. Y deja un comentario compartiendo cuál de los 6 miedos reconoces más operando en tu vida. Tu vulnerabilidad puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para sentirse menos sola en esta jornada. La segunda arma de nuestro diablo interior es aún más insidiosa, porque opera completamente bajo el radar de la conciencia. Estoy hablando de los hábitos. Napoleon Hill describió los hábitos como la forma silenciosa mediante la cual perdemos el control sobre nuestras propias vidas. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Tú no eres tus elecciones conscientes, eres tus hábitos inconscientes. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones realmente tomas conscientemente durante el día? Estudios muestran que el 45% de todo lo que hacemos diariamente no son elecciones, sino comportamientos automáticos, hábitos que ejecutamos sin pensar. Desde el momento en que despiertas y tomas el celular antes incluso de salir de la cama, hasta la forma en que reaccionas cuando alguien te critica, pasando por lo que comes cuando estás estresado, son patrones programados operando en piloto automático. El problema no es tener hábitos. Los hábitos son necesarios. Son la forma en que nuestro cerebro economiza energía para enfocarse en lo que realmente importa. El problema es cuando desarrollamos hábitos que trabajan contra nuestros objetivos conscientes, cuando nuestro comportamiento automático nos aleja de aquello que decimos querer. Y es exactamente ahí donde el diablo interior establece su dominio más fuerte. Porque mientras crees que estás haciendo elecciones libres, en realidad solo estás repitiendo patrones que fueron instalados años, a veces décadas atrás. Dices que quieres ser saludable, pero el hábito automático es buscar comida procesada cuando estás ansioso. Dices que quieres crecer financieramente, pero el hábito automático es gastar impulsivamente cuando te sientes vacío. Dices que quieres relaciones profundas, pero el hábito automático es cerrarte emocionalmente cuando alguien intenta acercarse de verdad. Napoleon Hill percibió algo fundamental. Los hábitos son neutrales en sí mismos, simplemente ejecutan la programación que recibieron. Pero aquí está la clave liberadora. Si puedes desarrollar hábitos destructivos inconscientemente, también puedes desarrollar hábitos constructivos conscientemente. La diferencia está en la atención, en la presencia, en la disposición a observar tus patrones sin juicio y luego, con paciencia y consistencia, reprogramarlos.
No es un proceso mágico o instantáneo. Investigaciones muestran que toma en promedio 66 días para que un nuevo comportamiento se vuelva automático. 66 días de elección consciente, repetida diariamente, hasta que el nuevo patrón sustituya al antiguo. Pero ¿cuántas personas conoces que estén dispuestas a invertir 66 días consecutivos para transformar fundamentalmente su vida? La mayoría se rinde en la primera semana y luego se pregunta por qué nada cambia. Continúan prisioneras de los mismos patrones año tras año, culpando a las circunstancias externas cuando la verdadera prisión está en la repetición inconsciente. Voy a darte una herramienta práctica poderosa ahora. Elige un único hábito que sabes que está saboteando tu vida. Solo uno. No intentes cambiar todo de una vez, porque eso es receta garantizada para el fracaso. Identifica el disparador de ese hábito, ese momento específico que desencadena el comportamiento automático. Puede ser un sentimiento, como aburrimiento o ansiedad. Puede ser una hora del día. Puede ser un lugar específico. Después, identifica la recompensa que ese hábito te da, aunque sea una recompensa negativa. Todo hábito existe porque en algún nivel te está sirviendo, incluso los destructivos. Tal vez comer compulsivamente te dé un alivio momentáneo de la ansiedad. Tal vez procrastinar te proteja temporalmente del miedo a fallar. Cuando entiendes el disparador y la recompensa, puedes crear un nuevo comportamiento que ofrezca una recompensa similar, pero de forma constructiva. Ese es el secreto para reprogramar hábitos. No luchar contra ellos con fuerza de voluntad, sino sustituirlos estratégicamente por patrones mejores que atiendan las mismas necesidades psicológicas. Pero incluso cuando comienzas a dominar tus miedos y reprogramar tus hábitos, existe una tercera prisión, la más profunda y sutil de todas. Napoleon Hill la llamó alienación y la describió como el arma más poderosa del diablo interior. La alienación es la pérdida de la capacidad de pensar por ti mismo, es vivir en piloto automático no solo en comportamientos, sino en creencias, valores y visión del mundo. Es aceptar como verdad absoluta aquello que la sociedad, la familia, los medios, la cultura te dicen que es verdad, sin nunca cuestionar, sin nunca examinar si esas verdades heredadas realmente resuenan con tu esencia más profunda. ¿Cuántas de tus creencias más fundamentales son realmente tuyas? ¿Cuántas fueron simplemente descargadas del ambiente a tu alrededor en los primeros años de vida, cuando eras como una esponja absorbiendo todo sin filtro crítico? ¿Crees que necesitas seguir un camino específico en la vida porque genuinamente lo deseas o porque fuiste condicionado a creer que ese es el único camino válido? La alienación se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Es cuando no puedes explicar por qué crees en lo que crees, solo repites frases que escuchaste a otras personas decir. Es cuando tus opiniones cambian completamente dependiendo de con quién estés conversando, porque no tienes un centro interno sólido. Es cuando te sientes perdido, sin dirección, vagando por la vida reaccionando a circunstancias en vez de crearlas conscientemente. La persona alienada, según Hill, no vive su propia vida, vive la vida que otros diseñaron para ella. Y aquí está lo más aterrador. El 98% de las personas viven en ese estado de alienación sin siquiera percibirlo. Creen que están haciendo elecciones libres, cuando en realidad solo están siguiendo guiones preprogramados. ¿Quieres saber si estás viviendo alienado? Hazte estas preguntas con honestidad brutal. ¿Tienes un propósito de vida claro que te hace despertar con energía y entusiasmo? ¿O solo vas empujando los días esperando el fin de semana, las vacaciones, el retiro? ¿Tomas decisiones basadas en tus valores internos o basadas en lo que otros van a pensar? Cuando estás solo, sin distracciones, ¿te sientes en paz o inmediatamente buscas algo para llenar el vacío? ¿Estás construyendo la vida que deseas o solo estás evitando la vida que temes? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero la incomodidad es el precio de la conciencia. Y la conciencia, como ya dije, es siempre el primer paso hacia la libertad. La persona que vive alienada es controlada por las circunstancias externas. Cuando las cosas van bien externamente, se siente bien. Cuando las cosas van mal, se derrumba. Ha entregado el control de su paz interior, de su felicidad, de su sentido de valor a factores externos sobre los cuales no tiene control. Es como intentar navegar un barco sin timón, siendo llevado a donde quiera que el viento y las olas decidan, y luego se pregunta por qué la vida parece tan difícil, por qué nada parece salir bien,
por qué existe esa sensación constante de vacío incluso cuando conquista cosas que deberían traer satisfacción. Napoleon Hill fue brillante en identificar estas tres prisiones: miedo, hábito y alienación, como los mecanismos mediante los cuales perdemos nuestra libertad interior. Pero no se detuvo en la identificación del problema, ofreció la solución, el antídoto, la llave maestra que puede abrir todas estas cadenas de una vez. Y esa llave es sorprendentemente simple en su esencia, pero profundamente desafiante en su aplicación. La llave es tener un propósito de vida claro y definido, acompañado de un plan práctico y consistente para alcanzarlo. Suena simple, ¿no es cierto? Pero piensa honestamente, ¿cuántas personas conoces que realmente viven así? ¿Cuántas personas tienen claridad cristalina sobre lo que vinieron a hacer en este mundo, sobre cuál es su contribución única, sobre el legado que quieren dejar? Y de esas pocas que tienen alguna claridad, ¿cuántas realmente tienen un plan concreto, con pasos específicos, que ejecutan consistentemente todos los días? La razón por la cual un propósito claro es tan poderoso contra estas tres prisiones es porque funciona como una luz que ilumina el camino y disuelve las sombras. Cuando tienes un propósito mayor que tú mismo, los miedos se vuelven más pequeños en comparación. El miedo a la crítica pierde su poder cuando estás comprometido con algo más importante que la opinión ajena. El miedo a la pobreza disminuye cuando entiendes que estás construyendo algo de valor real. El miedo a la muerte se transforma cuando sabes que estás viviendo una vida con significado. Un propósito claro también te da el criterio para evaluar tus hábitos. Puedes preguntarte, ¿este hábito me acerca o me aleja de mi propósito? Si te aleja, tienes motivación real para cambiarlo. Si te acerca, tienes incentivo para fortalecerlo. Y en cuanto a la alienación, un propósito genuino solo puede venir de adentro. Nadie puede darte tu propósito. Necesitas descubrirlo, crearlo, asumirlo. Y en ese proceso de descubrimiento, necesariamente rompes las cadenas de la alienación, porque estás pensando por ti mismo, cuestionando, explorando, eligiendo conscientemente. Pero aquí está donde la mayoría de las personas se pierden. Confunden propósito con objetivo. Un objetivo es algo que alcanzas y luego necesitas definir uno nuevo. ¿Quieres ganar $1.000.000? Lo alcanzas ¿y luego qué? El propósito es diferente. El propósito es una dirección, no un destino. Es como el norte en una brújula, siempre guiándote pero nunca agotado. Tu propósito puede ser contribuir a la evolución de la conciencia humana a través del arte. Nunca terminas eso. Es una jornada continua. Tu propósito puede ser ayudar a personas a descubrir su fuerza interior. No existe un punto final. Es una misión que se despliega a lo largo de toda tu vida. Y es exactamente esa cualidad infinita del propósito lo que lo hace tan poderoso. Te da razón para continuar creciendo, contribuyendo, evolucionando, independientemente de las circunstancias externas. Ahora, ¿cómo descubres tu propósito si aún no tienes claridad? Voy a darte un proceso práctico que funcionó para miles de personas. Primero, observa lo que te indigna en el mundo. ¿Qué injusticias, qué sufrimientos, qué problemas tocan tu corazón de forma visceral? Eso te da pistas sobre dónde tu contribución puede ser más significativa. Segundo, identifica tus habilidades naturales, esas cosas que haces con facilidad mientras otros luchan. Esas habilidades no son coincidencia, son herramientas que trajiste para cumplir tu misión. Tercero, recuerda los momentos en tu vida donde te sentiste más vivo, más tú mismo, más conectado con algo mayor. ¿Qué estabas haciendo en esos momentos? ¿Qué necesidades estabas atendiendo, tuyas o de otros? Cuarto, imagina que tienes recursos ilimitados y no puedes fallar. ¿Qué harías? ¿Cómo servirías? ¿Qué diferencia te gustaría hacer? Las respuestas a estas preguntas comienzan a dibujar el contorno de tu propósito. Pero tener claridad sobre el propósito es solo la mitad de la ecuación. Napoleon Hill fue enfático. También necesitas un plan práctico. Propósito sin plan es solo un sueño bonito, una fantasía que te hace sentir bien momentáneamente, pero no cambia nada en la realidad.
El plan es lo que transforma lo invisible en realidad, el potencial en el mundo. Y aquí está lo que un plan verdaderamente eficaz necesita tener. Primero, especificidad. No voy a ser más saludable, sino voy a caminar 30 minutos todas las mañanas antes del desayuno. No voy a mejorar mis relaciones, sino voy a tener una conversación profunda sin distracciones con mi pareja todos los viernes por la noche. Segundo, medibilidad. Necesitas poder medir tu progreso. Si no, no sabes si estás avanzando o solo ocupado. Tercero, acciones diarias. Un plan que dependa de que hagas algo una vez al mes es demasiado débil. La transformación real viene de pequeñas acciones consistentes ejecutadas diariamente. Cuarto, flexibilidad. El plan no es una prisión, es una herramienta. Si algo no está funcionando, ajustas, adaptas, mejoras. Pero cuidado con no confundir flexibilidad con rendición. Ajustas el método, pero mantienes el compromiso con el propósito. Y aquí está tal vez la parte más importante de todas. Necesitas revisar tu propósito y tu plan regularmente. No una vez al año en Año Nuevo cuando estás lleno de entusiasmo y champán, sino semanalmente, diariamente si es posible. Porque en medio del caos de la vida cotidiana es fácil olvidar. Es fácil volver a los viejos patrones, dejar que los miedos asuman el control, ejecutar los hábitos destructivos, caer de vuelta en la alienación. La revisión constante es lo que te mantiene consciente, es lo que mantiene tu propósito vivo y activo en tu mente. Muchas personas hacen esto a través de un ritual matutino, donde dedican los primeros minutos del día para reconectar con su propósito antes de que el mundo externo comience a hacer sus demandas. Otros prefieren hacerlo por la noche, revisando el día y planeando el siguiente. El momento específico importa menos que la consistencia de la práctica. Existe una historia que Napoleon Hill contaba que ilustra perfectamente este principio. Hablaba de dos hombres caminando por un bosque denso y oscuro. Uno de ellos tenía una linterna, el otro no. El hombre sin linterna tropezaba constantemente, se lastimaba con ramas invisibles, caía en hoyos, vivía con miedo de lo que podría estar escondido en la oscuridad. El hombre con la linterna caminaba con confianza, podía ver los obstáculos y desviarlos. Sabía hacia dónde se dirigía. La linterna no eliminaba el bosque, no hacía el camino más corto, no removía los desafíos, pero hacía todo navegable. El propósito es esa linterna. No elimina los desafíos de la vida, no te hace inmune al sufrimiento o a las dificultades, pero te da luz suficiente para ver el siguiente paso. Y eso es todo lo que realmente necesitas. No necesitas ver el camino entero iluminado de principio a fin. Solo necesitas luz suficiente para el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y antes de que lo notes, has atravesado el bosque entero. Ahora, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. Este proceso de liberarse de las prisiones mentales, de vencer al diablo interior, no es fácil y no es rápido. Cualquier persona que te prometa transformación instantánea te está vendiendo una ilusión. La verdad es que estás deshaciendo patrones que fueron construidos a lo largo de años, tal vez décadas. Estás cuestionando creencias que fueron instaladas cuando eras niño y no tenías defensas críticas. Estás reprogramando hábitos que se volvieron tan automáticos como respirar. Esto requiere tiempo, paciencia, compasión contigo mismo y, sobre todo, consistencia. Habrá días en que sentirás que estás retrocediendo, que nada está funcionando, que sería más fácil simplemente rendirte y aceptar la vida como es. Esos son exactamente los momentos más importantes, porque son las pruebas. Son los momentos donde eliges entre la persona que siempre fuiste y la persona en la que te estás convirtiendo. Y aquí está algo crucial que necesito que entiendas. No estás solo en esta jornada. Esa sensación de aislamiento, de ser el único que lucha con estas cuestiones, es parte de la ilusión. La verdad es que todo ser humano consciente enfrenta estas mismas batallas internas. La diferencia está en cuántos tienen el coraje de admitirlo, de buscar ayuda, de comprometerse con el crecimiento. Y es por eso que la comunidad es tan importante. Es por eso que necesitas rodearte de personas que también están en esta jornada de despertar. Personas que te apoyarán cuando vaciles, celebrarán cuando avances, te recordarán tu propósito cuando olvides.
personas que entienden que el crecimiento real es un camino, no un evento. Esta es una de las razones por las cuales este canal existe, para ser un punto de encuentro para almas en evolución, un espacio donde podemos crecer juntos. Déjame hacerte una última pregunta antes de cerrar nuestra conversación de hoy. Si continúas exactamente como estás ahora, con los mismos miedos, los mismos hábitos, el mismo nivel de alienación, ¿dónde estarás dentro de 5 años? ¿Qué oportunidades habrás perdido? ¿Qué versión de ti mismo nunca habrás conocido? ¿Qué contribución única nunca habrás dado al mundo? Esta no es una pregunta para asustarte, sino para despertarte, porque la verdad es que tienes una elección ahora, en este momento. Puedes cerrar este video y volver al piloto automático, dejando que el diablo interior continúe comandando tu vida. O puedes decidir que hoy, ahora, es el momento en que comienzas a reconquistar tu libertad. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso, por más pequeño que sea. Identifica un miedo que te está paralizando y haz una pequeña acción valiente hoy. Elige un hábito destructivo y sustitúyelo por uno constructivo, aunque sea solo una vez. Dedica 15 minutos a reflexionar sobre tu propósito, sobre lo que realmente importa. Un paso, solo uno, pero dado conscientemente, con intención, con compromiso. Napoleon Hill pasó décadas estudiando lo que separa a las personas que viven vidas extraordinarias de las que viven vidas de quieta desesperación. Y su conclusión fue clara. No es talento, no es suerte, no es circunstancia. Es la disposición a enfrentar al diablo interior, a reconocer las prisiones mentales y luego, con coraje y consistencia, deshacerlas una por una. Es la claridad de propósito combinada con la disciplina de un plan práctico. Es la negativa a vivir en piloto automático, la insistencia en pensar por ti mismo, en cuestionar, en crecer, en evolucionar. Y esa capacidad, mi amigo, está disponible para ti ahora. No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando te sientas listo, ahora, porque la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. El crecimiento real siempre involucra un salto de fe, un paso hacia lo desconocido, pero es exactamente en ese espacio de incomodidad donde la magia sucede, donde la transformación se vuelve posible. Así que aquí está mi última invitación para ti hoy. Comprométete, no conmigo, sino contigo mismo. Comprométete a vivir los próximos 30 días con total conciencia de tus miedos, de tus hábitos, de tu nivel de alienación. Observa sin juzgar, solo observa. Y luego elige un solo aspecto, solo uno, para trabajar conscientemente. Tal vez sea desarrollar coraje frente a un miedo específico. Tal vez sea sustituir un hábito destructivo por uno constructivo. Tal vez sea dedicar tiempo diario para clarificar tu propósito. Un enfoque, 30 días de consistencia, y quedarás impresionado con cuánto puede cambiar. Y después de esos 30 días, elige otro aspecto. Y así, paso a paso, día a día, reconstruyes tu vida de adentro hacia afuera. Te conviertes en el autor de tu historia en vez de solo un personaje en la historia de otra persona. Despiertas, te liberas, vives. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo hoy. Si este contenido tocó algo en ti, compártelo con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Y recuerda, la jornada de 1000 kilómetros comienza con un único paso. ¿Qué tal dar ese paso hoy? Nos vemos en el próximo video donde vamos a explorar aún más profundamente las herramientas prácticas para esta transformación. Hasta entonces, permanece consciente, permanece valiente, permanece comprometido con tu evolución. Un abrazo del corazón.